No se gritaba por gloria, se gritaba por dolor, por miedo, por no morir aplastado entre cadáveres y barro. Así comenzaba una batalla medieval. Cuando pensamos en una guerra medieval, es fácil imaginar un ejército organizado, escudos en alto, filas bien formadas avanzando con valentía hacia el enemigo. Pero lo cierto es que lo que ocurría en esos campos era otra cosa. Era el desorden total. Era el miedo hecho cuerpo. Hombres jadeando bajo armaduras pesadas, empujados unos contra otros, resbalando en el barro, aplastando cadáveres sin distinguir amigo de enemigo. El aire olía a hierro, a sudor y a sangre fresca. La mayoría no eran guerreros entrenados, sino campesinos obligados a pelear con herramientas improvisadas, sin saber cómo esquivar, cómo golpear, cómo sobrevivir. Algunos morían al primer impacto, otros quedaban en el suelo, heridos, gritando durante horas, esperando que alguien los rematara, o que la fiebre los llevara. No se peleaba por gloria, se peleaba por no morir primero. El caos era tan absoluto que muchos ni siquiera sabían qué estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde. No había épica, no había estrategia. Solo cuerpos rompiéndose unos a otros y el instinto de matar antes de caer. Detrás de cada lanza rota y de cada espada oxidada hay una historia de desesperación, de dolor, de muerte anónima. En este video no hablaremos de hazañas ni de gestas. Hablaremos de lo que se sentía estar allí, en el barro, en medio del pánico, con el corazón a punto de estallar. Esto no es historia embellecida. Es la brutal verdad que ocultan las batallas medievales. Una batalla medieval no comenzaba con un rugido heroico ni con una carga ordenada. Comenzaba con días, a veces semanas, de espera. Hombres amontonados en campos sucios, durmiendo sobre el barro, sin agua limpia, sin comida suficiente, compartiendo piojos, enfermedades y miedo. El estómago vacío, la mente saturada de rumores. Dicen que el enemigo ya llegó. Dicen que tienen más hombres. Dicen que no vamos a volver. Cuando por fin llegaba el día, el sonido no era el de trompetas gloriosas. Era el de gritos, cadenas, chillidos de animales, el arrastre de armas oxidadas. Se formaban filas, pero esas filas no eran exactas. Eran grupos de hombres mal organizados. Respirando hondo, temblando, orinándose encima del miedo. Muchos ni siquiera sabían a quién tenían al lado. El momento previo al choque era insoportable. Las piernas temblaban, la boca seca. Algunos vomitaban, otros rezaban, otros huían. Y todos sabían que una vez comenzara ya no había vuelta atrás. Y luego, el infierno. Cuando dos ejércitos se encontraban, no se trataba de estrategia fina. Era un muro de carne contra otro muro de carne. Las lanzas se astillaban, las espadas rebotaban contra cascos. Se mataba como se podía, con piedras, con cuchillos, con los puños. El que caía casi nunca se levantaba, porque no morías siempre por un golpe limpio. Morías porque te pisaban, porque te aplastaban, porque alguien te apuñalaba 20 veces al azar, solo para asegurarse de que no te levantaras. La visibilidad era nula. El polvo, el sudor, la sangre en los ojos. El ruido era ensordecedor. Gritos de muerte, mandíbulas quebrándose, huesos partiéndose, el chillido de caballos cayendo. Y el olor, un hedor ácido, denso, sangre, miedo. Y aún así tenías que seguir, aunque tu amigo estuviera tirado al lado tuyo, aunque tus piernas ya no respondieran, aunque tu brazo sangrara y apenas pudieras sostener el arma, porque si retrocedías eras considerado un traidor. Porque si te caías eras un obstáculo, porque si te detenías a ayudar a un amigo, tú también podías morir ahí. Porque el combate no tenía reglas, no había honor, solo supervivencia. No existía el tiempo en medio de la batalla, solo golpes, golpes que venían de todas partes. Muchos ni siquiera sabían si le estaban pegando a alguien del mismo bando. El caos era absoluto, el miedo descontrolado. Y en medio de todo eso, una sola idea atravesaba la mente de todos. Que no me toque a mí, por favor, que no me toque a mí. A veces las batallas duraban horas, otras solo minutos, pero cada segundo era eterno. Cada paso podía ser el último, cada error se pagaba con un tajo. Con una lanza en el vientre, con una flecha en la garganta, una astilla en la pierna podía matarte 3 días después por infección. Un golpe en el estómago podía dejarte tirado, suplicando agua hasta que la noche te tragara. Y cuando finalmente el combate terminaba, no había celebración, no había abrazos ni gritos de victoria, solo cuerpos. Montañas de cuerpos y gritos. Gritos lejanos, suaves, de los que aún respiraban. Algunos mutilados, otros sin rostro, todos olvidados. El campo quedaba en silencio, pero era un silencio falso, porque cada cadáver contaba algo, porque cada mancha en la tierra era una vida arrancada sin sentido. Los cuervos comenzaban a llegar, y los hombres que quedaban en pie no sabían si agradecer o llorar.
Los que sobrevivían no eran héroes, eran los que tuvieron suerte, o los que mataron sin pensar demasiado, o los que corrieron antes del impacto. Se marchaban tambaleando, cubiertos de sangre ajena, muchos sin haber entendido qué pasó. Eso era una batalla medieval. No honor, no gloria, solo muerte, solo miedo, solo carne contra carne, un abismo de brutalidad que el tiempo ha querido enterrar, pero que sigue latiendo bajo cada colina donde alguna vez se luchó. El soldado medieval no era un guerrero entrenado, no era un noble con armadura brillante ni un estratega de batalla. Era un hombre cualquiera, un campesino, un joven obligado por su señor feudal. Un padre que dejó su aldea con una lanza de madera porque no tenía opción. Su reclutamiento no era un acto de patriotismo, era una obligación, una condena. La mayoría no sabía sostener un arma correctamente. Su escudo era una tabla vieja. Su protección, una camisa de lino grueso o, con suerte, una cota de malla usada y oxidada. Iba a la guerra sin entenderla, sin saber por qué peleaba ni contra quién. A veces ni siquiera hablaba el mismo idioma que el que estaba a su lado. Antes de la batalla, su día a día era agotador. Dormía en el suelo, mojado si llovía, al aire libre si hacía frío. Comía pan duro, carne seca y bebía agua sucia de pozos contaminados. Los piojos, las diarreas, las infecciones eran parte de la rutina, y aún así tenía que estar listo para morir en cualquier momento. El miedo era constante, pero no se podía mostrar. Había que disimularlo entre chistes, oraciones o silencio. Algunos cargaban amuletos, otros se encomendaban a santos, pero todos sabían que, llegado el momento, su cuerpo era carne más en el campo. Nada más. Durante la batalla no pensaba en honor ni en patria. Pensaba en su familia. Pensaba en cómo no caerse, pensaba en cómo no ser el siguiente, en cómo salir de ahí sin una pierna rota o sin los intestinos colgando. Muchos entraban en shock, se paralizaban, lloraban mientras mataban. Algunos mataban sin querer, otros sin sentir nada. La línea entre víctima y verdugo se desdibujaba, y si sobrevivía, la guerra no terminaba. Después del combate volvía a cargar cadáveres, a limpiar sangre con manos desnudas, a buscar a sus compañeros entre los muertos. Dormía con el estómago cerrado por la imagen de su amigo, ese que gritaba con medio cuerpo abierto, al que no pudo ayudar. El trauma no tenía nombre, nadie hablaba de eso, pero se quedaba en la mirada, en las manos temblorosas, en las pesadillas que volvían una y otra vez. Muchos perdían la razón, otros la esperanza, la mayoría el alma. No había recompensa, no había medallas. Tal vez una moneda, tal vez un pedazo de pan extra. Y si volvía a casa, lo hacía cojo, tuerto o peor, vivo por fuera, pero destrozado por dentro. Ni siquiera era bien recibido. Algunos regresaban a aldeas que ya no existían, o que los rechazaban por lo que se habían convertido. Y no solo era la batalla, era todo el sistema. Los soldados eran, en su mayoría, desechables, piezas de carne lanzadas por los señores feudales para proteger tierras que ni conocían. Si morían, no pasaba nada, nadie escribía su nombre, nadie rezaba por ellos. Se les enterraba en fosas comunes, apilados como madera rota. A veces ni eso, eran devorados por perros o aves, abandonados bajo el sol. Esa era la vida del soldado medieval, una existencia breve, brutal y olvidada. No había épica, no había grandeza, solo miseria, obediencia y muerte. Y sin embargo, eran ellos quienes construyeron la historia. No los reyes, no los caballeros. Ellos, los que sangraron en el barro, los que murieron con frío, miedo y hambre, los que nunca volvieron, los que siguen allí, bajo tierra. Durante siglos, la imagen más poderosa de un guerrero medieval ha sido la armadura brillante y la espada reluciente. Pero la realidad era muy distinta. La mayoría de los combatientes no usaba armadura de placas. Ese tipo de protección era extremadamente cara y estaba reservada solo para los nobles más ricos. El resto, la mayoría, peleaba con lo que tuviera: cuero endurecido, cota de malla incompleta, un casco viejo y oxidado, o incluso solo ropas gruesas y suerte. Y aunque la armadura de placas existía, no era invencible. Una buena lanza, un golpe seco de masa o un hacha bien dirigida podía fracturar los huesos dentro sin necesidad de perforar el metal. No necesitabas atravesar la armadura para matar, solo aplastar. Las armas más efectivas no eran las espadas largas ni los sables finos, eran las más simples y brutales. Las mazas, por ejemplo, eran temidas porque no requerían mucha técnica, solo fuerza bruta, y una maza podía romper una cabeza protegida por un casco con un solo impacto. Las lanzas, por su parte, eran el arma más común y letal, baratas, fáciles de fabricar, ligeras y útiles en grupo. Una lanza bien apuntada atravesaba el cuello o el rostro antes de que el enemigo pudiera acercarse. La espada, aunque icónica, era un arma secundaria.
Muchos ni siquiera llevaban una. Era cara, difícil de mantener y requería espacio para usarse con eficacia. Algo que casi nunca había en la batalla real. El combate cuerpo a cuerpo no era elegante. Era apretado, sucio, desesperado. No había duelos. Había empujones, gritos, forcejeos, golpes al azar, rodillazos, mordidas, lo que hiciera falta para seguir vivo. Las heridas eran horribles. Una espada mal afilada no cortaba, desgarraba. Un tajo mal dado no siempre mataba. Solo abría carne, dejando al hombre gritando en el suelo, desangrándose lentamente. Las hachas arrancaban brazos. Las cuchillas cortas se usaban para apuñalar por las axilas, la entrepierna o el cuello. Se buscaban los huecos, los puntos débiles. Era matar por instinto. Y cuando se caía al suelo, todo empeoraba. Allí, entre cuerpos, con la cara contra el barro y el pecho aplastado por otro cadáver, las armas ya no importaban. Lo único que servía era el instinto. Algunos mataban con piedras, otros con clavos, incluso con los dientes. La armadura en muchos casos era más carga que salvación. Pesaba, dificultaba respirar, te hacía lento. Si caías, quedabas atrapado, inmóvil, boca abajo, hasta que alguien te atravesaba por la espalda o te pisaba el cuello con fuerza. Así que no, la armadura no te salvaba, la espada no te hacía héroe. Y el combate medieval no era noble, era una carnicería brutal, desordenada y absolutamente inhumana. Morir en una batalla medieval no era rápido, no era limpio, no era honorable, era sucio, doloroso y lento. La mayoría no caía de inmediato, no expiraba con un grito heroico ni cerraba los ojos en paz. Moría desangrándose en el suelo, gimiendo, llamando a su madre, rezando por una lanza que lo atravesara más hondo para terminar con el suplicio. Había hombres que agonizaban durante horas, días incluso, heridos con cortes abiertos, con huesos rotos, con las tripas fuera. Algunos se arrastraban buscando agua, arrastrándose entre cadáveres, comiéndose la tierra, bebiendo sangre mezclada con barro. Y nadie venía a ayudarlos, porque no había médicos, no había socorro, no había piedad. Los afortunados morían de inmediato. Un tajo certero, una lanza bien colocada, pero la mayoría moría con frío, sin nadie que lo nombrara. Solo entre miles de cuerpos, convertido en un trozo más de carne abandonada. Y el campo de batalla, una vez terminado el enfrentamiento, no era silencio. Era una sinfonía apagada de gemidos, súplicas y muerte lenta. Los sonidos del horror verdadero, respiraciones quebradas, murmuros de oración, chillidos de los que aún sentían el dolor recorrerles la columna, mientras la vida se les escapaba poco a poco. Nadie recogía los cuerpos enseguida. No había filas de entierros dignos, solo despojos. La mayoría quedaba ahí, bajo el sol, pudriéndose. Las aves llegaban primero, luego los perros, luego los hombres que saqueaban los cuerpos buscando monedas, botas, trozos de pan o anillos ensangrentados. Muchos eran desnudados, otros mutilados por los propios animales. El olor a muerte impregnaba todo. Era imposible no sentirlo. Se metía en la ropa, en la piel, en los pulmones. Los que sobrevivían lo llevaban días, semanas, años, y no todos los muertos eran iguales. Algunos señores feudales eran recogidos, llevados a sepultar con respeto. Pero los soldados rasos quedaban ahí, se los empujaba en fosas comunes o simplemente se les prendía fuego para evitar enfermedades. A veces ni eso, solo se alejaban del campo y se dejaban allí, como si nunca hubieran existido. Y lo más trágico no era la muerte, era el olvido, porque nadie escribía sus nombres, nadie contaba sus historias, nadie decía, aquí murió Pedro, hijo de un molinero. Solo eran huesos más en la tierra. En muchos campos, hoy convertidos en granjas o pueblos, debajo de la tierra todavía hay restos, y nadie los recuerda, porque fueron carne descartable, porque el tiempo los tragó sin dejar rastro. Y eso quizás es lo más aterrador, que un hombre podía morir en medio del barro, entre gritos y sangre, y que el mundo simplemente siguiera sin él, que nadie se detuviera, que nadie contara lo que pasó, que la historia avanzara sobre sus huesos, sin mirar atrás. En una batalla medieval, la muerte no era el final glorioso de una vida valiente. Era un proceso largo, doloroso, humillante. Era convertirse en carroña, en polvo, en nada. Si las batallas medievales fueron tan horribles, ¿por qué no lo recordamos así? ¿Por qué no se habla del hedor, del pánico, de los cuerpos mutilados, de los gritos imposibles de olvidar? Porque la historia no la escribieron los que sangraron, la escribieron los que mandaron a otros a sangrar. Los señores feudales, los reyes, los cronistas de palacio, todos ellos necesitaban justificar la guerra, necesitaban convertir el horror en honor, la sangre en gloria, la muerte en sacrificio necesario.
porque si mostraban la verdad tal como era, el pueblo jamás volvería a marchar. Así se construyeron las leyendas, con palabras elegantes, con cánticos, con monumentos. Se narraron gestas heroicas, duelos de honor, victorias épicas, pero se borraron los gemidos, los huesos partidos, los hombres devorados por perros en el campo de batalla. También lo hizo la Iglesia. La guerra se justificaba como santa, justa, necesaria, un camino hacia el cielo, pero nadie llegaba al cielo desde el barro. Llegaban mutilados, llorando, sin entender por qué murieron. Y luego, con el paso del tiempo, la memoria colectiva suavizó aún más la imagen. Los libros de historia prefirieron contar fechas, nombres, coronas, pero no sufrimiento. Las universidades enseñaron estrategias militares, pero no las infecciones en las heridas, y poco a poco la realidad fue sustituida por símbolos. Hoy muchas de esas batallas están en estatuas, en banderas, en nombres de calles, pero no están en la piel ni en el alma, porque se decidió olvidar, porque era más cómodo así. Pero si ignoramos cómo fue realmente la guerra, ignoramos también lo que le hizo al ser humano, al cuerpo, a la mente, a la dignidad, y entonces nos arriesgamos a repetir esa ceguera una y otra vez. Ahora ya lo sabes, las batallas medievales no fueron gloriosas, no fueron nobles, no fueron épicas, fueron un abismo de sufrimiento, un espacio donde el valor y el miedo se mezclaban, donde los hombres no luchaban por honor, sino por no morir aplastados, apuñalados o abandonados, donde la muerte no llegaba como un relámpago, sino como una sombra lenta que se arrastraba entre el barro y los gritos. Fueron miles de hombres sin rostro, sin nombre, sin tumba, gente común lanzada al caos por decisiones de otros, carne usada, y luego, olvidada. Hoy hemos desenterrado parte de esa verdad. No para revivir el horror, sino para honrar lo que nunca se dijo, para devolverle humanidad a quienes la perdieron en medio del campo de batalla, para entender que la historia que recordamos muchas veces no es la historia que ocurrió, porque no hay nada más peligroso que romantizar la guerra, y nada más justo que decir lo que otros callaron. Tal vez no podamos cambiar lo que fue, pero sí podemos elegir cómo lo contamos, y a quién le damos voz. Si este video te hizo pensar, sentir o mirar distinto, suscríbete al canal. Aquí no endulzamos la historia, la contamos como fue.